Entonces, el cultivo bacteriológico lo puedo hacer a nivel de cuarto, o de una vaca o de un rodeo, ¿sí? Esta información me sirve como un diagnóstico para saber dónde estoy parado, ¿sí? Para optimizar estrategias de control, ya sea de decir, bueno, ¿es correcto o está bien los antibióticos que estoy utilizando para tratar mis vacas? Quizás estamos usando antibióticos que no son para los patógenos que tengo, ¿m? Es una opción. Otra es para, por ejemplo, detectar reservorios, es decir, bueno, ¿cuál es la vaca que no se me cura nunca y es un reservorio del patógeno de mastitis? Bueno, el cultivo bacteriológico me permite poder identificar eso. En definitiva, lo que yo hago con el cultivo es conocer el agente causal. El hecho de conocer el agente causal, yo con esa información me siento con el veterinario y puedo empezar a conocer y a diagramar estrategias y programas de control, ¿sí? Para poder detener ese patógeno que yo conocí. Una opción de esto es hacer el cultivo de la leche de tanque, ¿no? Ya vamos a ver un poco qué es. Esto es como, yo tomo una muestra del tanque de frío donde están la leche de todas las vacas y la mando a analizar para hacer un cultivo microbiológico. Ya vamos a ver qué es. Eh, Eso me da información un poco para saber dónde estoy parado microbiológicamente. ¿Mm? Cada uno de los patógenos que se pueden aislar en esa leche de tanque, a mí me dice una breve información de dónde es ese patógeno, ¿sí? Si está relacionado con deficiencias higiénicas, o sea, con limpieza, y cuáles pueden ser las posibles fuentes de contaminación. En este sentido, vemos que me pareció muy interesante poner esta parte que era, bueno, cómo podemos hacer un análisis microbiológico de la leche de tanque, para qué sirve y qué patógenos puedo encontrar y qué me dice. ¿Mm? Entonces, fíjense, esto es de Luis Calviño y Verónica Neder de Inter Rafaela, que trabajan muy bien en mastitis. Y bueno, ellos dicen que hacer un análisis microbiológico de la leche del tanque, esto es de lo que está acá adentro, ¿sí? Esto es un tanque visto de adentro, de toda esta leche. Eso nos da información del nivel de mastitis subclínicas en el rodeo y de qué patógenos están involucrados. ¿Mm? Como así también esos patógenos generalmente están asociados a higiene, ¿sí? O a prácticas de la rutina de ordeño. Entonces me dice que la presencia de cada uno de estos patógenos me puede indicar en qué estoy fallando. ¿En qué consiste un análisis de microbiológico de leche de tanque? Bueno, en identificar todos estos patógenos: mesófilos aeróbicos, coliformes, termodúricos, patógenos causantes de mastitis que se cultivan en un medio de agar sangre, el recuento de células somáticas y el recuento de psicrótrofos. Esto no lo vamos a leer, pero es para que ustedes puedan de los patógenos que mencionamos antes, puedan ver cómo se hace, qué significa que estén, cuáles son las causas posibles de su aparición y los valores aceptables. ¿Mm? Son dos cuadros en la cual tienen para cada uno la importancia, para qué sirven, por qué se controlan en calidad en leche, ¿no? Acá también les puse dos cuadros de referencia. Esto si viene de Estados Unidos, pero se puede tomar como válido, en la cual nos dice, bueno, para, por ejemplo, recuento de células somática, recuento estándar en placa, termodúricos y coliformes, cuáles son los valores para considerar una leche pobre, buena o excelente. ¿Mm? Y dentro de los cultivos, digamos, de los patógenos causantes de mastitis, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles? Fíjense, habíamos dicho, ¿se acuerdan que dijimos micoplasma? Bueno, fíjense, si no se encuentra ninguno, micoplasma no es erradicable, ¿no? O sea, no hay un tratamiento. Si no se encuentra ninguno, es excelente, pero ya encontrar una UFC por mililitro ya implica de que eso tiene una alta incidencia en el tambo. ¿Mm? Lo mismo con Streptococcus agalactiae, esta contagiosa, ¿no? Dijimos, esta no tiene que haber, porque si hay, quiere decir de que esas vacas que tienen no se van a curar, prácticamente no se van a curar,
¿sí? Y me va a contagiar a todas. Por eso es que acá el valor es tan bajo. ¿M? Dentro de las ambientales, y esto un poco, el valor es un poco más flexible por el hecho de que las ambientales, al ser gram negativas, la vaca en general, estando en la lactancia, lo puede eliminar sin problemas. O sea, su cuerpo responde. ¿M? El problema de las ambientales es en el caso del preparto. Acá tienen ejemplos de que qué pasa cuando nos dan esos valores, digamos, ¿no? Eh, les puse tres ejemplos y la interpretación como para que puedan visualizar esto de los análisis de los patógenos causantes de mastitis y asociados a la higiene en leche de tanque. Bien, el tema del cultivo de leche de vaca, ¿sí? Acá ya no estamos hablando de tanque, sino que vamos a empezar a hablar de vaca. Fíjense, eso se puede hacer en el tambo mismo, ¿no? En el tambo, si yo tengo las condiciones en las cuales pueden ser que tenga las placas ya con los medios de cultivo y una vaca me dio con grumo, ¿sí? Yo previo a hacer un tratamiento para aplicar un antibiótico puedo tratar de hacer un cultivo para que ese cultivo me diferencie entre si es gram positivo o gram negativo. Si es gram positivo, eso me implica de que yo tengo que hacer un tratamiento. Cuando es gram negativo, que realmente son las coliformes, ahí la vaca se supone que lo va a enfrentar con su propia inmunidad. ¿Mm? Por supuesto que, si bien acá decimos cultivo de leche de vaca, en general, ¿por qué esta prueba puede ser bastante útil? Porque en general el cultivo es de un cuarto. ¿M? Por eso es que cuando seleccionamos el cuarto que, por ejemplo, a mí me dio altas células somáticas, o por el CMT de la paleta con los cuatro compartimentos, uno me dio y a ese lo muestré para poder hacer esto, digamos, la posibilidad del aislamiento es mayor, ¿m? Porque no hay tanta leche que me pueda diluir el patógeno. Recuerden que esto es digamos, un medio de cultivo donde el patógeno crece y hace colonias, ¿sí? Por lo tanto, la concentración del patógeno en la leche es importante. Otro método para medir, digamos, células somáticas o poder hacer una estimación y que tiene cierta correlación con lo que es la prueba del CMT, del California Mastitis Test, es medir la conductividad eléctrica. ¿M? La conductividad eléctrica, básicamente, lo que mide es, digamos, tiene que ver con esto de los cambios iónicos que ocurren durante la inflamación. Nosotros habíamos dicho que como producto de una alteración de la membrana, lo que ocurre ahí es digamos, un desequilibrio entre los minerales. Bueno, esos cambios iónicos que ocurren ahí, ¿sí? Me afectan la conductividad eléctrica de la leche. Fíjense acá, ¿no? O sea, el valor inferior de una leche sana, el valor tiene que ser menor a 6, ¿m? Que es esta medida. Esto generalmente se mide en línea. En línea quiere decir que la leche a medida que se va ordeñando, por ejemplo con estos aparatitos, este es de Laval, que me va diciendo, que me va registrando el volumen de leche ordeñado y por ende también la conductividad. Eh, Son sistemas que, como dice acá, son de alerta temprana para monitoreo. Es decir, bueno, acá hay algo que está pasando, ¿sí? El tema es que, bueno, esto, si bien se puede tener en el tambo o se puede hacer manual, ¿no? Este es en línea, porque está en la línea en cada una de las unidades de ordeño, y esto es manual. O sea, yo con este aparatito voy y pongo ahí leche que me va a decir la conductividad. Esto es manual. Y esto es una comparación en la cual acá lo que hacen es una comparación entre la prueba del CMT, que dijimos que también era, digamos, subjetiva, y con la prueba de conductividad. Acá lo que hicieron en este trabajo, acá está la fuente, fue vincular, bueno, a medida que ese CMT daba, digamos, más positivo, cuáles eran los valores, digamos, los rangos adecuados para esto.
eh, que está en esto también, es que ¿por qué pasa esto? Porque generalmente acá se puso el antibiótico, acá ya ese antibiótico ya pasaron varios días en los cuales ya el efecto es casi muy negativo, ya casi es muy bajo. Y por otro lado, generalmente si las condiciones acá ambientales no son las buenas donde está la vaca de preparto, generalmente puede tener, digamos, un contagio en ese lugar. Por eso en el preparto es clave el lugar donde está la vaca alojada y la higiene de ese lugar. Bueno, acá hablamos un poco de lo que es mastitis y el periodo seco, ¿no? Es la misma gráfica, ¿sí? Con la diferencia de que esa tasa de nuevas infecciones intramamarias al momento del parto sube, ¿sí? Posterior al parto, inmediatamente posterior, y después generalmente eso baja, ¿no? Baja, baja, baja y vuelve a subir en el secado, por lo que dijimos antes, vuelve a bajar y vuelve a subir en el parto. Es casi el mismo gráfico, eh, digamos, presentando la misma información. ¿Por qué ocurre en el secado? Bueno, es lo que dijimos, ahí no hay ordeñe, ¿sí? Generalmente puede quedar leche adentro, que esa leche al no ser ordeñado y al no retirarse esa leche, no hay un barrido, ¿no? Y hay una mayor presión, hay un posible escurrido de la leche. Y en el parto, es lo que decíamos acá, hay un aumento de esa exposición de patógenos ambientales, generalmente lo complicado es Escherichia coli, ¿sí? Ya casi que no hay cobertura del antibiótico, hay una inmunosupresión de la vaca, y generalmente ahí, si la vaca puede llegar a tener una mastitis desarrollada por bacterias coliformes, por E. coli, probablemente esa vaca después del parto se muera. Este es otro ejemplo de decir, bueno, cómo esas nuevas infecciones, esa tasa o se mantiene constante a lo largo de la lactancia, digamos, o baja y empieza a subir cuando se hizo una terapia con antibióticos al momento del secado, ¿no? Es decir, fíjense, ¿no? O sea, acá se secó, se puso antibiótico y acá no. Bueno, fíjense cómo acá eso baja, vuelve a subir y en este caso, digamos, no. Son dos ejemplos para poder comparar. La ventaja antibiótica del secado tiene en sí, lo importante de eso es que puede eliminar las infecciones que estaban presentes, ¿sí? En lo último de la lactancia, como también prevenir las que se van a desarrollar en el periodo seco, ¿sí? Eso es importante. Eh, Los antibióticos, digamos que conforman los pomos de tratamientos al secado, generalmente tienen, digamos, una mejor distribución y se mantienen durante un buen tiempo. No llegan a los 60 días, pero sí 45 días están actuando. Y generalmente durante el periodo seco es donde hay una mayor eficacia de la curación de esas vacas, de los cuartos de esas vacas que estaban en lactancia. ¿Cuál es la eficacia? ¿Sí? Esto, por supuesto que los pomos antibióticos son, digamos, cuando una vaca se seca se aplican en los cuatro pezones, en los 4 cuartos. Generalmente se sabe que elimina entre el 70 al 90% de esas infecciones que podría haber estado en forma de subclínico. Si bien esto depende del patógeno, en el caso de Streptococcus es del 85%, o sea, es alto, y en el caso de Aureus entre el 50 al 70, ¿sí? ¿Por qué es bajo esto? Bueno, porque en el caso de Staphylococcus aureus intervienen otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo es la edad, es decir, bueno, a medida que una vaca es más grande y su tejido secretorio es más grande, el tejido es más grande y es más espacio para que ese patógeno pueda estar. Casos clínicos que hayas tenido durante su lactancia, cuartos infectados, etcétera. Bueno, también tiene ciertas limitantes que la terapia antibiótica al secado, que principalmente, y hoy lo que se está discutiendo bastante, es el tema de para qué poner un antibiótico de secado a una vaca que no tuvo tratamientos clínicos en su lactancia.
Hoy se está, digamos, impulsando mucho esa práctica de no poner antibiótico al secado a aquella vaca que no tuvo casos de mastitis clínicas en la lactancia. Bien, una opción que hay para poder hacer junto con el antibiótico de secado, que es una práctica que se está extendiendo bastante, sobre todo en los tambos confinados, es el uso de selladores internos. Básicamente el sellador interno tiene la analogía a ser como un tapón de queratina que se ubica inmediatamente posterior al ingreso por el esfínter del pezón. Esto consiste digamos, en una composición de subnitrato de bismuto. Se aplica también 1/4 el mismo día que se seca. Y esto genera un tapón en la cisterna del pezón que tiene como un efecto preventivo para el ingreso de patógenos. El objetivo justamente es ayudar a reducir nuevas infecciones en lo que es el preparto. En el preparto que dijimos que era un momento en donde puede estar mayor inmunodeprimida la vaca, esto puede ayudar. Lo que sí es que cuando se empieza a ordeñar ese animal hay que retirar ese sellador interno. Los primeros estudios de esto se hicieron en Nueva Zelanda y en el Reino Unido. En general ahí hubo baja prevalencia de infecciones, digamos, usando estos selladores. Actualmente la eficacia acá en Argentina se está dando si es que se usa un antibiótico más el sellador interno. Y un trabajo del año 2006 habla de que hubo una reducción de nuevas infecciones dentro de los que fueron los 3 días posterior al parto. Ese es el que está, el sellador interno de Zoetis, que es el que se utiliza, el que está habilitado en Argentina. Bien, tratamientos con antibióticos. Brevemente, ¿qué son los antibióticos? Bueno, son sustancias de origen biológico o de síntesis química. El antibiótico tiene acción antimicrobiana. Esto quiere decir que se utiliza justamente para inhibir la actividad microbiana, generalmente causante por mastitis o por otro tipo de enfermedades causadas por alguna bacteria. En general, el antibiótico también se habla, cuando hablamos de que una leche tiene que estar libre de inhibidores. En general, el término inhibidores hace referencia al antibiótico. ¿Por qué? Porque ese inhibidor, justamente, ese antibiótico es inhibidor del crecimiento bacteriano. Las aplicaciones de los antibióticos en los animales, siempre hablando de mastitis, generalmente son o pomos intramamarios, que se ponen con una cánula a través del esfínter del pezón, o parenterales o intramusculares, depende cuál. Estos antibióticos, ¿cómo actúan en las bacterias? Bueno, por varias maneras. Por un lado, inhiben la síntesis de la pared celular, o sea que evitan que se multipliquen. Por el otro, alteran la permeabilidad de la membrana de la bacteria. Por el otro, inhiben lo que es la síntesis proteica. O también otra opción es poder inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos. Acá lo que tienen es algunos de los tipos de antibióticos que se clasifican según su mecanismo de acción.